Sale, compañeros, vamos a la parte de cálculo integral. Entonces vamos a la parte de cálculo integral. Vamos a empezar con la integral indefinida. Integral indefinida. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a poner la siguiente definición. Entonces llamamos a f minúscula de x más una constante la integral indefinida de la función f de x mayúscula, y se denota por integral de la función f mayúscula de x respecto de x igual a f minúscula de x más c. Entonces, a f minúscula de x más c se le llama la integral indefinida de la función f mayúscula de x. A c se le llama constante de integración. Constante de integración. Entonces, f minúscula de x más c es la integral indefinida de la función f mayúscula de x si ocurre que la derivada respecto a x, precisamente de la integral indefinida, nos da el valor de f mayúscula de x. Esa es la definición de la integral indefinida. Entonces, ¿qué es la integral indefinida? Es una función que al derivarla nos tiene que generar a la función f mayúscula de x. A f mayúscula de x se le llama el integrando. A f de x, diferencial de x, se le llama elemento de integración. Es nuestro elemento de integración. Y esta sería la modificación de la letra griega sigma, nada más que después se modificó a este símbolo. Este es el símbolo de la integral. Símbolo de la integral. Lo que pasa es que la integral termina siendo también un límite de suma de áreas por integrales de Riemann, pero eso ya no lo vamos a ver aquí. Pero originalmente la integral se ve con esta notación, con la letra griega sigma, que se modifica a esta S alargada.
Bueno, y aquí, bueno, pues una cosa muy importante. Entonces, para que una función f mayúscula de x sea integrable en un intervalo, AB, ¿sale? X va a estar atrapada entre AB, coma, la función debe ser continua, no debe de tener ninguna ruptura. Esto es importante porque esa es pregunta teórica de examen. Para que una función sea integrable en un intervalo, ¿cómo debe de ser la función? La respuesta es que debe de ser continua en dicho intervalo. En dicho intervalo. ¿Sale? A ver, me espero por si hay alguna duda. ¿Sí? Bueno, entonces, antes de avanzarle algunas propiedades de la integral indefinida, pues se puede hacer bastantes cosas con lo que ya habíamos visto de cálculo diferencial. Como nosotros ya sabemos derivar, pues muchas expresiones, si nosotros aplicamos la simple definición de la integral indefinida, entonces es posible darse cuenta de que se tiene, pues, las siguientes integrales que se le llaman integrales inmediatas. Entonces vamos a poner aquí una tabla de integrales inmediatas que se puede comprobar por la simple definición de la integral indefinida. Entonces vamos a poner aquí tabla de integrales básicas. ¿Sale? Bueno, entonces la primera integral que aparece sería la integral respecto a x, de una función constante. Entonces la integral respecto a x de una función constante resulta ser k veces nuestra variable independiente x más una constante de integración. Porque esta es una integral básica. Acuérdense lo que dice la definición de la integral indefinida. La función que yo tengo a la derecha de la igualdad, si la derivo, me tiene que dar el integrando. Derivada de k, x respecto a x, pues es k. Y la derivada de una constante, pues es 0. Entonces nada más me quedaría k. Por eso queda esta integral indefinida como la primera integral básica. La integral de una función constante respecto a x es la constante multiplicada por la variable independiente x más nuestra constante de integración. Segunda integral básica. La segunda integral básica es la integral respecto a x de x elevado a la n. La integral de una función potencia. Entonces sería igual a x elevado a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Esto siempre y cuando
siempre y cuando n sea diferente de menos 1, ¿verdad? Porque si n es menos 1, entonces aquí tendríamos menos 1 más 1, 0, y se indetermina nuestro resultado. Bueno, aquí voy a poner una notita, una nota. Y entonces, ¿cuál sería la integral de x elevado a la menos 1? O sea, si aquí me están diciendo que n debe de ser diferente de menos 1, entonces la pregunta es, ¿y cuál es la integral respecto a x de x elevado a la menos 1? Bueno, x elevado a la menos 1 también se puede escribir como integral respecto a x de 1 entre x. Y aquí debemos de recordar qué función al derivarla nos da 1 entre x. Y la respuesta, por lo que habíamos visto la clase pasada, sería logaritmo natural de, aquí se le acostumbra poner valor absoluto, de x más constante. ¿Por qué? Recordamos que cuando yo derivo un logaritmo, la derivada es una fracción, debajo de esa fracción se pone el argumento x, y arriba de esa fracción la derivada del argumento. Entonces la derivada del logaritmo natural de x respecto a x es 1 entre x. Por esto esta es la integral. Esa es la integral. Entonces acuérdense, esta parte es bastante importante. La voy a encerrar aquí. La voy a encerrar aquí. Entonces recuerden, la integral de una función potencia, la integral de x a la n respecto a x, es la fracción x elevado a la n más 1 sobre ese nuevo exponente n más 1 más la constante de integración, siempre y cuando el exponente de x sea diferente de menos 1. ¿Y cuál sería la integral entonces cuando x esté elevado a la menos 1? Pues el logaritmo natural de x más constante. ¿Vale? Bueno, esa es la segunda integral básica o inmediata. Pues ya que estamos aquí recordando lo de las logarítmicas y sus derivadas, entonces vamos a esta pregunta 3. Esta es muy importante y le voy a poner aquí un asterisco porque es pregunta de examen tal cual. Pregunta de examen tal cual. Nos preguntan cuál es la integral respecto a x de la función exponencial a elevado a la x. A elevado a la x. Y la respuesta sería, pues otra vez, a elevado a la x sobre el logaritmo natural de la base a más constante de integración. ¿Sale? Así es como vamos a hacer la integral de una función exponencial. La integral de a la x respecto de x es igual a la misma función exponencial a la x, pero dividida entre el logaritmo natural de la base a más constante. Otra vez, si yo derivo esta función, pues me tiene que regresar tan solo a la x. Bueno, ¿qué otra es importante saber para el examen? Número 4. Número 4. Entonces sería también con asterisco porque también es pregunta de examen. La integral de la función seno de x respecto de x. Ando buscando una función que al derivarla me dé seno. Esta función sería menos el coseno de x. Menos el coseno de x más la constante de integración. ¿Por qué? Recuerden que la derivada respecto a x de coseno es menos seno. Y si yo le agrego otro menos aquí, menos por menos, pues ya se volvería más seno. Entonces la integral de seno de x respecto de x es menos el coseno de x. Y bueno, ojo aquí también, en el examen, esta integral también me la pueden poner así. Nada más recordando la función inversa al seno.
Entonces sería cosecante a la menos 1. Cosecante a la menos 1 de x es lo mismo que el seno de x. Entonces, si no llegara a venir integral del seno de x diferencial de x, viene integral de cosecante a la menos 1 de x. Porque la cosecante es la función inversa al seno. Y aquí elevado a la menos 1, pues generaría seno. Es una manera diferente de escribir seno. Cosecante a la menos 1 de x. Y pues como es la misma expresión, nada más que escrita de forma diferente, pues la integral es exactamente la misma. Menos el coseno de x más la constante de integración. Entonces nada más hay que tener cuidado. Recordar que seno y cosecante a la menos 1 es exactamente lo mismo. Bueno, otra que es importante saber para el examen sería la integral de el coseno del coseno de x diferencial de x. Es decir, ando buscando una función que al derivarla me genere el coseno. Y esa pues es la función seno. Seno de x más constante. ¿Por qué? Pues porque si yo derivo seno, la derivada del seno es coseno. Derivada de la constante de integración, 0. Listo. Bueno, ¿y de qué otra manera se puede escribir el coseno? Pues la función inversa al coseno se llama secante. Y si le pongo aquí a la menos 1, secante a la menos 1 es lo mismo que el coseno. Entonces aquí también con cuidado en el examen, si no viene coseno y en su lugar viene secante a la menos 1, pues están hablando del coseno y por lo tanto la integral indefinida también es seno de x más constante. ¿Sale? Aquí hay que tener cuidado en esas dos. Bueno, y pues voy a borrar de este lado. Para poner nuestra última integral importante para el examen. Hay más integrales básicas, pero solamente estoy anotando las que nos sirven para el examen. Entonces, por ejemplo, la sexta integral básica sería la integral respecto a x de la secante cuadrada de x. Bueno, aquí debo de recordar de lo que vimos de cálculo diferencial, qué función al derivarla respecto a x nos generaba secante cuadrada de x. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué función al derivarla nos da secante cuadrada de x? Tangente, ¿no? Ajá, es la tangente. Tangente de x más constante. Por eso la integral respecto a x de la secante cuadrada de x es la tangente de x más constante. Y estas son las funciones y sus integrales que nos debemos de saber. Entonces se les llama integrales básicas o inmediatas porque si nosotros derivamos la integral indefinida, pues automáticamente generamos el integrando y podemos comprobar pues que efectivamente es la integral indefinida de nuestra función que esté en el integrando. Bueno, entonces voy a borrar para poner aquí algunas propiedades, de la integral y luego ya avanzamos a ejercicios aplicando nuestras integrales básicas. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a poner aquí propiedades de la integral, indefinida. Propiedades de la integral indefinida.
Entonces la primera propiedad nos dice que la integral indefinida de la suma o resta algebraica de dos o más funciones es igual a la suma o resta algebraica de las integrales de cada una de las funciones. Es decir, si yo quiero calcular la integral respecto a x de la función f mayúscula de x más g mayúscula de x menos h mayúscula de x respecto de x, entonces esto se puede partir en pues tres integrales. Puedo calcular por separado la integral de f mayúscula de x respecto a x. Puedo calcular por separado la integral de g mayúscula de x respecto de x y calcular por separado la integral de h mayúscula de x respecto de x. Y ya que tenga calculadas las integrales de cada función por separado, pues lo que puedo hacer es sumarlas y restarlas. Es lo que me dice esta primera propiedad de la integral indefinida. Tú quieres calcular la integral de varias funciones que se están sumando o restando, entonces calcula la integral de cada función por separado y ya que tengas la integral indefinida, pues suma o resta los resultados. Es lo que me dice esta propiedad. Y la segunda propiedad que nos sirve para el examen y que la voy a poner aquí con asterisco porque ha sido pregunta teórica del examen tal cual, nos dice que el factor constante K, se puede sacar del símbolo de integral. Es decir, quedaría lo siguiente. Si yo quiero calcular la integral respecto a x de k veces nuestra función f mayúscula de x, ¿sale? Entonces lo que puedo hacerle a esta constante es sacarla de la integral. Y esto se vuelve k veces la integral de f mayúscula de x respecto a x. Esta es la pregunta de examen. ¿Cuál es la integral de k por f mayúscula de x respecto de x? Pues es k que multiplica la integral de f de x respecto de x. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Esa es una propiedad importante. ¿Sale? Bueno, entonces me espero por si hay alguna duda hasta aquí.
esta es la parte teórica que debemos de saber para el examen. Ya ahorita vamos a empezar pues a contestar preguntitas tipo examen, compañeros. ¿Sale? Bueno, voy a borrar de este lado mi tabla de integrales básicas. La vamos a ocupar en unos minutos. Entonces voy a empezar a poner pregunta tipo examen de lo que hemos visto, pues para que empecemos a aterrizar la teoría, cómo viene en el examen y no empiece a haber conflicto con esto. Entonces, vamos con lo siguiente. Bueno, entonces tendríamos lo siguiente. Preguntas tipo examen. ¿Sale? Bueno, entonces de las preguntas tipo examen, diría aquí, ¿cómo debe ser una función? ¿Cómo debe ser una función f de x en el intervalo AB para que sea integrable? Y la otra pregunta teórica, pues dice lo siguiente, número 2, la integral de k por f de x diferencial de x es igual a... ¿Sale? Bueno, entonces, pues, ¿cómo debe de ser una función en un intervalo para que sea integrable? Pues habíamos dicho que debe de ser continua. Y la integral de una constante por una función, pues puedo sacar de la integral esa constante y se vuelve k veces la integral de la función respecto a x. ¿Ya? Esas son las preguntas que podemos contestar con la teoría que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? No. Bueno, No, profe. perfecto. No, profe. Órale, pues, entonces, pues vamos ahora a hacer ejercicios de integrales básicas. Entonces voy a borrar y vamos a hacer ejercicios de integrales básicas. Y ahorita seguimos poniendo pues más preguntas
más preguntas de examen, tipo examen, pues. Entonces, vamos con lo siguiente. Entonces ahí le paramos ahorita las preguntas tipo examen. Vamos a hacer ejercicios diversos de nuestras primeras dos integrales inmediatas que vimos hace unos minutitos. Entonces vamos a poner aquí ejemplos. Ejemplos. Bueno, voy a borrar por acá. Entonces tendríamos bueno. Entonces vamos a hacer estas primeras 12 integrales, ocupando las dos primeras integrales básicas que pusimos hace ratito en nuestra tablita de integrales básicas, compañeros. Entonces, la integral de una constante, o sea, de una expresión que no tiene x, pues es esa misma constante, pero le agregamos x. Integral respecto a x de 3 es 3x más la constante de integración. Más la constante de integración, que no se les olvide jamás agregar la constante de integración, si no se va a considerar el resultado como incorrecto. La integral de menos 7 cuartos respecto de x sería menos 7 cuartos
sería menos 7 cuartos por x más la constante de integración, 5a no depende de x, entonces también es constante. Entonces la integral respecto a x de 5a es 5a x más la constante de integración. 3e no depende de x, es constante. La integral de 3e respecto de x es 3e por x más constante de integración. Ahí está. Bueno, y entonces, ahora, si se dan cuenta, en la siguiente integral, de hecho en todas las demás integrales, ya aparece nuestra variable independiente, x. Entonces acuérdense lo que dice la segunda propiedad de las integrales. Cuando tú tienes una función multiplicada por una constante, esa constante la puedes sacar del símbolo de integral. Bueno, aquí prácticamente lo que ocurriría es, esa constante, escríbela igual, no le cambies nada y preocúpate por tan solo encontrar la integral de lo que depende de x. Y ocupando nuestra segunda integral básica, pues sabemos que la integral de una función potencia sería x elevado a esa potencia pero más 1. 2 más 1 es 3 y abajo de la fracción tal cual el nuevo exponente de x que es 3. Integral de x al cuadrado es x a la 2 más 1, 3 entre 3. El denominador de la fracción es exactamente el exponente de nuestra nueva función, más constante de integración. Y bueno, pues esto se podría escribir como 5 tercios de x al cubo más la constante de integración. Listo. Vamos al ejercicio 6. Ahí dejamos el 2 por integral de x a la 5 es x a la 5 más 1, 6 sobre 6 más la constante de integración. Sacándole mitad a 2 sextos nos quedaría 1 tercio. 2 sextos es 1 tercio de x a la 6 más la constante de integración. Y esa sería la integral indefinida de 2x a la 5. Siguiente, nos importa solamente lo que depende de x. El 7 tercios que es constante, pues ahí lo dejo tal cual. 7 tercios por integral de x a la 6 sería x a la 6 más 1, x a la 7 sobre 7, más la constante de integración. Los 7 se cancelan y nada más me quedaría 1 tercio de x a la 7 más la constante de integración. Esta es la integral indefinida de 7 tercios de x a la 6. Para la siguiente, solamente nos importa lo que depende de x. Este menos 3 cuartos, pues ahí lo dejan como constante. Menos 3 cuartos por integral de x a la 5 es x a la 5 más 1, x a la 6 sobre 6, más la constante de integración. Esto es igual a menos 3 sextos, le saco tercera, 3 sextos sería 1 medio. Entonces me quedaría 1 y 2 por 4, 8. Me daría entonces menos 1 octavo de x a la 6 más constante. Entonces 3 sextos es 1 medio. Y 1 medio por 1 cuarto pues me da 1 octavo. Siguiente. Pues aquí solamente me concentro en x, que es como si fuera x a la 1. Y este entre 3, pues ahí lo dejo así, como constante, como 1 tercio. Entonces la integral de x a la 1 sería x a la 1 más 1, 2, entre 2, más la constante de integración.
esto es igual a 1 por x al cuadrado, pues es x al cuadrado, 3 por 2, 6, más la constante de integración. X al cuadrado sobre 6 más constante de integración es la integral indefinida de x tercios. Acuérdense, si ustedes van derivando la integral indefinida que vamos obteniendo, les tiene que dar el integrando. Entonces aquí, igual, vemos muchas cosas, muchos términos, pero nada más nos concentramos en lo que depende de x. Lo demás, que es constante, se escribe igual, menos 8 sobre 5a por integral de x a la 3 sería x a la 3 más 1, x a la 4 sobre 4, más la constante de integración. Ahora simplificamos menos por más, pues el resultado va a quedar menos 8 cuartos, 8 entre 4 es 2, entonces quedaría 2 sobre 5a x a la 4 más constante de integración. Y listo, esa sería la integral indefinida de esta expresión. Vamos a la siguiente integral. Tenemos x elevado a la 7. 3a cuadrada es constante, por eso lo dejo igual como 1 sobre 3a cuadrada, que es constante. La integral de x a la 7 sería x a la 7 más 1, x a la 8 entre 8, más la constante de integración. Finalmente, pues ya haciendo el álgebra, nos quedaría que esto es igual a 1 por x a la 8, pues es x a la 8, 3a cuadrada por 8 daría 24a cuadrada más la constante de integración. Y en el ejercicio 12, solamente me concentro en integrar lo que dependa de x. Lo demás que es constante lo escribo igual, menos 1 sobre 9a al cubo por la integral de x a la 5 es x a la 6 sobre 6 más la constante de integración. Y esto va a ser igual a menos por más, me daría menos. Si quieren multiplicar 1 por x a la 6, pues háganlo. Se pone x a la 6 arriba entonces. Y abajo 9a al cubo por 6, quedaría 54a al cubo. A ver, me espero para que copien. Y ahorita le avanzamos a más integrales. Ahorita salgo. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? No, profe. Bueno, órale pues.
Bueno, voy a borrar del 1 al 6 para poner más integrales. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es pues ocupar solamente las primeras dos integrales básicas. Las dos integrales básicas. Entonces, para avanzar a las siguientes integrales vamos a recordar algo que veíamos en la parte de álgebra. Entonces vamos a poner la siguiente nota, que también la ocupamos en las derivadas. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, 1 entre x a la n, esto se puede reescribir como x elevado a la menos n. Como x elevado a la menos n. Por ejemplo, si yo tengo 2 entre x al cubo, o por ejemplo tengo menos 1 entre x al cuadrado. Entonces lo que puedo hacer es expresar esta fracción como 2 por x a la menos 3. Es lo que vamos a ocupar ahorita. O esta segunda fracción la puedo escribir como menos 1 por x a la menos 2. Por x a la menos 2. Bueno, pues recordando que aquí el 1 pues se omitiría. Eso es lo que vamos a ocupar para las siguientes integrales. Bueno, entonces ya aclarada esta nota, ¿y cómo la vamos a ocupar? Pues vamos a poner aquí más integrales. Entonces vamos a la integral 13 de nuestra secuencia de ejercicios. A ver, entonces tenemos integral de 5 sobre x a la 4 diferencial de x. Tenemos la integral de 30 sobre x a la 3 diferencial de x. Tenemos la integral de 16 sobre x a la 4 diferencial de x. ¿Puedo borrar del 9 al 12, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sale. A ver, vamos al ejercicio 16. La integral de 1 sobre 2x a la 5 diferencial de x. 17. La integral de 5 sobre 3x al cuadrado diferencial de x. La integral de 4a sobre 3x a la 5 diferencial de x. 19. Integral de 6 sobre 7a x a la 7 diferencial de x. 20. La integral de 1 sobre 2x diferencial de x. Ahorita hacemos más. Y vamos a ponerle a la 3.
¿Sale? A ver, entonces, cuando yo tengo mi variable independiente x debajo de una fracción, entonces tengo que aplicar esa ley de exponentes que tenemos ahí en la nota. Entonces, antes de integrar, tendría que reescribir la función. Esto se volvería la integral de 5 por x a la menos 4 diferencial de x. Acá, por ejemplo, esta integral se volvería la integral de 30 por x a la menos 3 diferencial de x. Esta integral se volvería integral de 16 por x a la menos 4. Aquí no estoy integrando, solamente estoy ocupando esta ley de exponentes para expresar esta función racional en forma de una función potencia. Acá esto se volvería integral de 1/2 de x a la menos 5, diferencial de x. Esto se volvería la integral de 5 tercios de x a la menos 2, diferencial de x. Esta expresión se volvería la integral de 4a tercios o 4 tercios de a por x a la menos 5. Esto se volvería la integral de 6 sobre 7a por x a la menos 7. Entonces, repito, aquí no estamos integrando, solamente estamos reescribiendo la función racional en función potencia ocupando esa ley de exponentes. Esto se volvería la integral de 1/2 de x a la menos 3 diferencial de x. Listo. Bueno, y ya que reescribimos estas expresiones, pues ya podemos hacer la integral. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos, acuérdense nada más que concentrarnos en lo que depende de x. En lo que depende de x. Nos quedaría entonces 5 por integral de x a la menos 4 es x a la menos 4 más 1, quedaría x a la menos 3, entre menos 3 más constante de integración. Reescribiendo esta expresión, otra vez ocupando esta ley de exponentes, nos quedaría que el resultado es igual a menos 5 sobre 3, y este 3 multiplicando a x al cubo más constante. Ahí está. Esto va a ser igual a, hacemos la integral, quedaría 30 por integral de x a la menos 3, quedaría x a la menos 3 más 1, que es x a la menos 2 entre menos 2 más la constante de integración. Ya esta es la integral. Ocupamos de nuevo esta ley de exponentes y nos quedaría 30 entre menos 2 es menos 15. Y este x a la menos 2 quedaría abajo de la fracción como x al cuadrado, más la constante de integración. Esa sería la integral. Siguiente, esto va a ser igual a 16 por integral de x a la menos 4, quedaría x a la menos 4 más 1, queda x a la menos 3 entre menos 3. Recuerden que el denominador es exactamente el exponente de la función potencia. Queda que esto es igual a más entre menos 16 sobre 3, y ese 3 multiplicando a x al cubo más constante. Esa es la integral. Para este ejercicio tendríamos entonces que integrar x a la menos 5 respecto de x. Quedaría entonces 1/2 por integral de x a la menos 5 es x a la menos 5 más 1, queda x a la menos 4 entre menos 4 más la constante de integración. Reescribiendo, el resultado quedaría menos 1, 2 por 4, 8,
por x a la 4 más la constante de integración. Vamos con esta. Quedaría entonces esto igual a 5 tercios por integral de x a la menos 2 es x a la menos 2 más 1 es x a la menos 1 entre menos 1 más constante de integración. Reescribiendo queda más entre menos menos 5 sobre 3 por 1 3 y este 3 multiplicando a x a la 1 que es x más la constante de integración. Integramos, nos queda ahí 4a tercios sin ningún cambio porque es constante y la integral de x a la menos 5 respecto de x es x a la menos 5 más 1, x a la menos 4 entre menos 4 más la constante de integración. Más entre menos, menos, el resultado va a quedar negativo. 4 entre 4, pues es 1. Nada más nos quedaría a sobre 3 y ese 3 multiplicando a x a la 4 más constante de integración. A ver, me espero para que hagan estas dos últimas antes de avanzarle. Si hay duda, pues adelante. ¿Puedo borrar del 13 al 15, compañeros? Sí, profe. Bueno, a ver entonces, aquí otra vez una nota muy importante, ¿verdad? Entonces, decíamos la integral de x a la menos 1
respecto de x es logaritmo natural del valor absoluto de x más constante. ¿Sale? Si quieren ahorita termino esta ronda de ejercicios que tiene que ver con las primeras dos reglas de integración y tomamos un descanso para que después pasemos a la integral definida. O sea, lo mismo, pero ahora calcular área bajo la curva, ya que estamos en esta parte. ¿Sale? Para que descansen un momentito. Bueno, a ver, vamos a checar qué les quedaba aquí. ¿Qué dicen que les quedaba por acá, compañeros? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Ya cuál sería el resultado completo? Yo, profe. A ver, ¿qué te quedó? ¿Ya todo al final? Sí, me quedó 1 Ajá. entre 42, x a la 6 más c. X a la 6 más C. A ver, ¿todos están de acuerdo ahí? No, a mí me quedó esa. No, a mí no me quedó así. A mí tampoco. Bueno, vamos a checarlo, a ver. Vamos a checar esto. Entonces, acuérdense que lo que me importa es integrar lo que depende de X. Lo demás, pues es una constante y como tal la vuelvo a escribir. 6 sobre 7a por integral de x a la menos 7. Integral de x a la menos 7 es x a la menos 7 más 1, que sería x a la menos 6, entre menos 6 más la constante de integración. Entonces los 6 se van a cancelar. Nos queda entonces que esto es igual a más entre menos, menos 1 sobre 7a por x a la 6 más constante de integración. A ver, vean si eso sí les queda. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, profe. Muy bien, compañeritos. A ver, entonces, tenemos lo siguiente ahora. Vamos a hacer la integral de x a la menos 3. Entonces nos quedaría lo siguiente. Esto es igual a 1/2 por, y ahí va nuestra integral. Integral de x a la menos 3 sería x a la menos 3 más 1, queda x a la menos 2, entre menos 2 más constante de integración. Esto es igual a más entre menos da menos sobre, por 1 sobre 2 por 2, 4. Y el 4 multiplica a x al cuadrado más la constante de integración. Y ya eso es la integral indefinida de esta expresión. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos. ¿Sí? ¿No hay duda? Bueno, vamos a hacer estos
4 ejercicios y tomamos un receso para que descansemos un poquitito. A ver, entonces ahí va. Aquí, bueno, pues otra vez es volver a reescribir, ¿verdad? Nos quedaría que esto es la integral de 5 medios por x a la menos 1 diferencial de x. Esto es la integral de 3a cuadrada sobre b al cubo por x a la menos 1 diferencial de x. Esto es la integral de menos 5 a la 4 sobre 9 por x a la menos 1 diferencial de x. Y esto es la integral de menos 3 sobre b por x a la menos 1 diferencial de x. Ahí está. Bueno, entonces, pues ya nos podemos hacer la integral respecto a x de x a la menos 1. De x a la menos 1. Y aquí es donde tenemos que recordar precisamente esta nota, que la integral respecto a x de x a la menos 1, pues sería el logaritmo natural de x más la constante. Entonces esto es 5 medios por logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. La integral de esta función sería 3a cuadrada sobre b al cubo por el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Siempre entonces que les quede integral de x a la menos 1 diferencial de x, la integral es el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Esto sería menos 5 a la 4 sobre 9 por logaritmo natural del valor absoluto de x más constante de integración. Y esto sería menos 3b por logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Y ya. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sale. Entonces, vamos a tomar un descanso de 10 minutos, compañeros. Ahorita les seguimos ahorita en 10 minutos. ¿Sale? Bueno, pues vamos a seguirle, compañeritos. Pues otra nota que vamos a ocupar. Voy a poner aquí una nota más. Es la definición de radical. Acuérdense que habíamos visto también en álgebra que la raíz enésima de x a la m se puede ver como x elevado a la m sobre n. M sobre n. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cúbica de x a la 5, esto se podría expresar como x a la 5 tercios. O si tenemos la raíz cuadrada de x, decíamos que aquí el exponente de x vale 1 y el índice del radical es 2, pero nunca van a ver ni el 2 ni el 1. Entonces esto se podría reexpresar como x a la 1 medio. Una base elevado a la 1 medio significa la raíz cuadrada de esa expresión. Entonces, pues vamos a continuar con nuestra serie de ejercicios. Entonces queremos hacer, por ejemplo, la integral respecto a x de la raíz quinta de x a la 6. Queremos hacer la integral respecto a x de 10 por la raíz cúbica de x al cuadrado, diferencial de x. Queremos hacer la integral de 3 por la raíz cuarta de x a la 5, diferencial de x. La integral de 18
por la raíz cuadrada de x diferencial de x la integral de 2/3 de la raíz cuadrada de x al cubo respecto de x la integral de 8 sobre la raíz cuadrada de x diferencial de x la integral de 2a sobre la raíz cuadrada de x a la 5 diferencial de x. ¿Sale? Bueno, entonces acuérdense, siempre que ustedes tengan que hacer la integral de una función irracional, o sea, de una función que tenga asociado un radical, tenemos que ocupar la definición de radical para pasar esta función irracional a forma de función potencia. Entonces aquí sería reescrita primero la función, quedando como la integral de x elevado a la 6/5 respecto de x. Aquí quedaría integral de 10 por x a la 2/3 diferencial de x. Aquí quedaría como la integral de 3 por x elevado a la 5/4. Aquí todavía no estamos integrando, tan solo estamos escribiendo esta función irracional a forma de función potencia. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, acá quedaría la integral de 18 por x a la 1/2 respecto de x. Por aquí quedaría integral de 2/3 de x a la 3/2 diferencial de x. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el radical debajo de la fracción? Pues aquí vamos a combinar las dos notas que hemos estado trabajando de la parte de álgebra. Hace ratito habíamos visto que x a la menos n, pues era igual a 1 entre x a la n. Entonces ahora vamos a combinar esta ley de los exponentes y la definición de un radical, pues para transcribir este tipo de funciones donde tenemos el radical debajo de la fracción. Entonces, reescribiendo esta función me quedaría como la integral de 8 por x a la menos 1/2. A la menos 1/2. Y esta función quedaría expresada como integral de 2a por, aquí acuérdense que hay un índice 2, por x elevado a la menos 5/2 diferencial de x. Entonces aquí no he integrado, aquí apenas reescribí mis funciones irracionales en forma de una función potencia, auxiliándome de esa ley de exponentes y de la definición de radical. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? No. ¿No? Bueno. Sale pues. Entonces, pues ya vamos a hacer la integral, ¿no? Entonces, la integral de x a la 6/5 nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría como x elevado a la 6/5 más 5/5. Acuérdense, suman numerador y denominador para más rápido. 6 más 5, 11 quintos sobre esos 11 quintos más la constante de integración.
Y finalmente, aplicando la ley del sándwich, nos quedaría 5 onceavos, y x a la 11 quintos, aplicando de nuevo la definición de radical, sería la raíz quinta de x a la 11 más la constante de integración. Y ese sería el resultado. A ver, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Esto quedaría como 10 por la integral de x a la 2 tercios, sería x elevado a la 2 más 3, quedaría 5 tercios entre estos mismos 5 tercios, más la constante de integración. Y aplicando la ley del sándwich, nos quedaría 3 por 10, 30 entre 5, y x a la 5 tercios es la raíz cúbica de x a la 5 más constante de integración. Pero 30 entre 5, pues nos daría el resultado 6 raíces cúbicas de x a la 5 más constante de integración. Y ese sería el resultado. Para la 27, hacemos la integral respecto a x y entonces nos va a quedar 3 por integral de x a la 5 cuartos, quedaría x a la 5 más 4, 9 cuartos entre 9 cuartos más la constante de integración. Y ahora, aplicando ley del sándwich, nos quedaría 4 por 3, 12 novenos, y x a la 9 cuartos es la raíz cuarta de x a la 9, más la constante de integración. Y 12 y 9, pues le podemos sacar tercera. Entonces 12 entre 3 da 4, 9 entre 3 da 3, queda 4 tercios de la raíz cuarta de x a la 9 más constante de integración. A ver, me espero, por si hay alguna duda hasta aquí. Profe, Sí, yo tengo una duda de, o sea, no tengo duda de dónde salen 9 cuartos, nada más de cómo lo desarrolla ya al final. para la ley del sándwich. Ajá. Ajá, sí. Lo que pasa es que aquí va a quedar 3 sobre 9 cuartos. Entonces, como voy a dividir un entero entre una fracción, le pinto un 1 abajo al entero para volverlo como fracción y luego ya aplicamos sándwich. 3 por 4, 12, sobre 1 por 9, 9. ¿Y ya? O sea, es 4 por el entero 3, 12 entre 9. Entonces, denominador por el entero entre el numerador. ¿Y ya? Es la ley del sándwich. Así salieron también los de acá arriba. Ok, gracias. Bueno, ¿podemos hacer del 28 en adelante, compañeros? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí va entonces, ¿eh? Tenemos lo siguiente. Nos concentramos en la integral de x a la 1 medio. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Lo pongo aquí abajito. Esto es igual a 18 por integral de x a la 1 medio, x a la 1 más 2. 1 más 2 da 3 medios. Sobre 3 medios más la constante de integración. Ley del sándwich sería 2 por 18. 2 por 18
me daría 36, ¿sí o no? 2 por 18, 36. Entonces aquí sería 36, ley del sándwich. 2 por 18, 36 entre 3. Y x a la 3 medios es la raíz cuadrada de x a la 3 más la constante de integración. Y 36 entre 3, pues nos quedaría 12 raíces cuadradas de x al cubo más la constante de integración. Y esa sería la integral indefinida de 18 por la raíz cuadrada de x. ¿Sale? Sí. Bueno, a ver, vamos ahora con la 29. Nos quedaría que esto es igual a 2 tercios y la integral de x a la 3 medios sería x a la 3 más 2, 5 medios entre 5 medios más la constante de integración. Ley del sándwich, 2 por 2, 2 por 2, 4, sobre 3 por 5, 15. 4 quinceavos y x a la 5 medios sería la raíz cuadrada, no se pone el 2, de x a la 5, más constante de integración. Y ese sería el resultado. Siguiente, esto sería 8 por integral de x a la menos un medio. A menos un medio le sumamos un entero. Si es un entero menos un medio, pues me quedaría x a la un medio. Menos un medio más un entero. Es lo mismo que un entero menos un medio, queda x a la un medio entre un medio más la constante de integración. Ley del sándwich, 2 por 8, 2 por 8, 16. 16 entre 1, pues nos queda 16. Y x a la 1 medio es la raíz cuadrada de x más constante de integración. A ver, hagan la última, por favor. Bueno, mientras puedo borrar del 25 al 27, compañeros. Sí.
Bueno, ¿quién me dice qué le quedó en la 31, compañeros? ¿Ya alguien la tiene? Yo, pero no sé si estoy bien. A ver, ¿qué te queda? Me 2. quedó Ajá, 4a raíz de x a la 7 más 6. ok. No sé si estoy bien. A ver, vamos a checarle. Entonces esto sería 2a. Y la integral de x a la menos 5 medios quedaría x a la menos 5 medios más un entero. O sea, más 2 medios sería menos 5 más 2 es menos 3. Menos 3 medios entre menos 3 medios más la constante de integración. Esto es igual a más entre menos nos da menos, les sigo acá, más entre menos nos da menos, sándwich, 2 por 2a me daría 4a sobre 3, y ahí a un ladito, multiplicando al 3, aparecería la raíz cuadrada de x a la 3, más la constante de integración. A ver si les quedó así o no. Sí. A ver, chéquenle en dónde estuvo el error. ¿Sale? Bueno. A ver, vamos a hacer estas últimas que también son tipo de examen. Ya son más facilitas, ya es nada más aplicar las propiedades de la integral indefinida y seguimos trabajando con las dos primeras reglas de integración, que son las más fáciles y que por lo visto pues resuelven un montón de cosas para el examen. Entonces, bueno, pues aquí ya sabemos que se puede hacer la integral de cada función por separado. La integral de x a la 2 sería x a la 2 más 1, 3 entre 3, más 2 por la integral de x, que es como x a la 1, sería x a la 1 más 1, 2 entre 2, más la constante de integración. Se cancelan los 2 y lo que nos está quedando es x a la 3 entre 3 más x al cuadrado más c. Siguiente sería 20 por integral de x a la 3 respecto a x, sería x a la 3 más 1, x a la 4 sobre 4, menos 2 por, ¿y cuál es la integral de x a la 1 respecto a x? Pues es x a la 1 más 1, 2, entre 2 más constante de integración. 20 cuartos es 5 enteros, 5 por x a la 4, menos 2 entre 2 es 1, y 1 por x cuadrada, pues queda x cuadrada, más la constante de integración. ¿Sale? Siguiente sería 2 por la integral de x a la 4 respecto a x es x a la 4 más 1, x a la 5 sobre 5, menos 3 por la integral de x a la 2 respecto a x es x a la 2 más 1, 3, entre 3 más la constante de integración. Esto es igual a 2 quintos de x a la 5 menos, se cancelan los 3, x al cubo más la constante de integración. Y esa sería la integral indefinida de 2x a la 4 menos 3x al cuadrado. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? No, profe. Entonces, hagan ya nada más la 35 y ya ahorita pasamos a la integral definida. Ya con esto que acabamos de ver, ya podemos empezar a hablar de la integral definida.
Ya, profe. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿qué les quedó como resultado? ¿Quién me va diciendo, por favor? ¿Qué les queda? Ya el resultado. 4/3 Ajá, 4/3 x a la 3 ajá, menos 5 x al cuadrado menos 8 más c. ajá. A la 8 nada más hay que agregarle la x, ¿verdad? Porque acuérdense que la integral de una constante es esa constante multiplicada por x más constante. ¿Sí? Cuando integren un número, nada más le agregan la x. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, compañeros? No, profe. Bueno, como que ya los noto cansados. Miren, si quieren, le dejamos aquí. Y yo ahorita lo que voy a hacer en lo que me resta de tiempo es de hecho estoy grabando las clases porque una compañera me pidió de favor, tuvo un asunto por ahí. Entonces, ya los noto cansados. Miren, si quieren, vamos a dejarle aquí. Yo voy a seguir grabando la clase y ya que la termine, les mando el link del video, de los videos cuando los tenga editados y ya ustedes los van viendo a lo largo de la semana. ¿Sale? El examen va a venir hasta lo que estamos viendo ahorita. Hasta esto de las integrales. Sí, profe. ¿Sale?